Saludos compañeros de Teoría y Política Monetaria. Estamos en la última sesión del curso en la cual tocaremos el tema de inconsistencia temporal y política monetaria. ¿En qué consiste la inconsistencia intertemporal? Resulta que conforme se toman decisiones económicas y se encuentra el óptimo de estas decisiones, es decir, la mejor decisión con respecto a todas las variables que constituyen los determinantes de este problema, resulta que las variables cambian en el tiempo, de tal forma que una decisión que pueda resultar óptima hoy en día puede no resultar óptima al día siguiente. Como ejemplo, para ilustrar esta situación se tiene a los impuestos sobre el capital. Los impuestos sobre el capital tienen la finalidad de recaudar impuestos que tienen que ver con actividades de inversión. Pero si se pone en marcha un impuesto sobre el capital, esto puede reducir la inversión y por lo tanto puedes reducir la base impositiva se terminaría recaudando mucho menos. Por lo tanto, una decisión que es óptima en un momento del tiempo, posteriormente ya no es óptima. Otra decisión que también es inconsistente intertemporalmente son las patentes, puesto que el conocimiento, las invenciones tienen una recompensa. Es decir, que hay un incentivo para inventar, pero una vez que se ha inventado, estas invenciones quedan restringidas por las patentes, de tal forma que una situación que es óptima no se va a mantener así por todos los periodos de tiempo. A esta situación hay que considerarla desde el punto de vista de la teoría de los juegos, debido a que en política monetaria se puede considerar a la autoridad monetaria como un agente y a el público o las familias como otro agente, de tal forma que entre ambos decidirán coordinar o no coordinar la inflación esperada, de tal forma que habrá una interacción estratégica entre la autoridad monetaria y los agentes económicos, de tal forma que la autoridad monetaria anuncia un objetivo de inflación y los agentes decidirán creer o no creer el anuncio. Dado esto, se nos da la definición de un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash ocurre cuando uno de los decisores, uno de los agentes o un jugador escoge la mejor estrategia posible de entre todas sus estrategias posibles, dadas que los otros agentes económicos han tomado también las mejores estrategias. Dado esto, y la naturaleza de la teoría de los juegos, es que se reconoce que va a existir fallas de coordinación, va a existir fallas de comunicación entre la autoridad monetaria y entre los agentes económicos que van a dar lugar a resultados subóptimos. Consideremos el caso de la inflación e inconsistencia dinámica. Resulta que el Banco Central fija una inflación. El Banco Central fijará una inflación igual a cero, como la tasa de inflación óptima y objetivo, y tendrá una función de pérdida que viene dada por la ecuación que nos dice que la pérdida, es decir, esta función de pérdida va a mostrar las preferencias que tiene el Banco Central, viene dada por la inflación al cuadrado. Quiere decir que conforme más grande es la inflación, la pérdida va a ser mayor. Y al mismo tiempo desviaciones de la producción con respecto a su nivel de pleno empleo más un aliciente K, que quiere decir que K es un nivel por encima del nivel de pleno empleo que la autoridad monetaria deseará lograr con la finalidad de lograr una mayor actividad económica. Entonces, cuando la inflación es mayor a cero, hay pérdida para la autoridad monetaria, y cuando la producción no llega al nivel deseado, hay
pérdida para la autoridad monetaria. Es decir, que en este caso la autoridad monetaria tiene como objetivos tanto a la inflación como a la actividad económica medida por la producción. A la actividad económica se la puede aproximar mediante la curva de Phillips. Y la curva de Phillips nos estará mostrando una relación entre el nivel de potencial de la economía y el diferencial de la inflación registrada con respecto a la inflación esperada. La inflación registrada con respecto a la inflación esperada. Se puede construir un problema de minimización de la función de pérdida. Se puede minimizar la pérdida del Banco Central teniendo por restricción de presupuesto o como restricción a la curva de Phillips. Una vez que se arma el problema de minimización, se encuentra la condición de primer orden, como es típico es igual a cero, y se despeja la inflación, dando como resultado una función de reacción. Y la función de reacción nos está mostrando que el Banco Central va a cambiar la inflación que tiene como objetivo con respecto a la inflación esperada de los agentes económicos. Es decir, que la inflación esperada estará determinando la inflación registrada. Pero esta inflación esperada la podemos tomar a partir de las expectativas racionales, es decir, ausencia de incertidumbre. De tal forma que con expectativas racionales, la inflación esperada o la expectativa de la inflación es igual a la inflación registrada. De tal forma que se registrará un equilibrio de inflación en el cual la inflación registrada es exactamente igual a la inflación esperada. Lo que nos está mostrando el gráfico es que la solución es diferente del objetivo inflacionario del banco de la autoridad monetaria, que es una inflación de cero. Si se está mostrando que hay una inflación que es positiva y que al mismo tiempo se logra un producto de pleno empleo. Pero recordando que en la función de pérdida se mostraba que la autoridad monetaria deseaba lograr un nivel de producción más allá del de pleno empleo. Ese nivel de producción más allá del de pleno empleo venía expresado por el término K. De tal forma que en el equilibrio se logra una inflación positiva, en la cual se iguala la inflación registrada con la inflación esperada, pero aún así determina un nivel de producción todavía no suficiente para la autoridad monetaria. La autoridad monetaria desea aumentar aún más la producción, y lo cual constituye en dar lugar a un sesgo inflacionario. Es decir, que la autoridad monetaria a la hora de perseguir un objetivo de producción mayor generará más inflación aún, dando lugar a que precisamente se manifieste la inconsistencia dinámica. Es decir, que el Banco Central sistemáticamente estará generando un sesgo inflacionario para lograr un mayor nivel de actividad económica. En este caso, la autoridad monetaria tiene dificultades a la hora de comprometerse con su objetivo inflacionario y por lo tanto la inflación que se genera es superior a la óptima. Se genera constantemente inflación elevada, pero se tiene que, como el objetivo que se persigue es en cierta forma marginal, no se genera sorpresas inflacionarias, es decir, que la inflación se genera continúa persistentemente elevada por largos periodos de tiempo. Entonces hay una falla de coordinación entre las expectativas del sector privado y la actuación de la autoridad monetaria, porque la autoridad monetaria anuncia una inflación de cero, los agentes económicos formulan una expectativa, una inflación esperada positiva, se da como resultado una inflación positiva e igual a la inflación esperada, que es la situación de equilibrio, pero la autoridad monetaria tiene incentivos para generar una inflación todavía aún mayor. Entonces, las expectativas en términos de un periodo tras otro periodo no se igualan con el objetivo
que persigue la autoridad monetaria y que es de una mayor producción y por lo tanto lo logra generando mayor inflación. ¿Qué se puede tener como solución ante este problema? Ante este problema de falta de coordinación sistemática entre la autoridad monetaria y los agentes económicos. Una solución es el logro de reputación. ¿Qué es la reputación? Y la reputación la vamos a entender como la capacidad de la autoridad monetaria de lograr equilibrios en un horizonte de largo plazo. Es decir, que periodo tras periodo, durante un largo periodo de tiempo, la autoridad monetaria logre cumplir y logre mantener una inflación baja y por lo tanto sea estable. Esto se va a lograr siempre y cuando el Banco Central sea más independiente. Se menciona que hay un horizonte de planeación largo. Mientras más largo sea ese horizonte de planeación, pues existirá cooperación y se evita la inconsistencia. En términos teóricos, esto implicará que el horizonte de planeación sea infinito, debido a que si se tiene un horizonte de planeación finito, se da lugar a que en el último periodo no exista coordinación y por lo tanto iterativamente de adelante hacia atrás se vaya replicando la falta de coordinación entre los agentes, autoridad monetaria y público en general. Al mismo tiempo hay que considerar que el control de la inflación no es perfecto. Es decir, que a pesar de que el Banco Central haya anunciado un objetivo, y que trate de hacer todo lo posible por mantener este objetivo, no pueda lograr tal cometido y por lo tanto esto será penalizado por los agentes económicos generando una inflación esperada mayor. Pero una de las características de este Banco Central se la veía en la función de pérdida. Y en la función de pérdida se mostraba que tenía un objetivo inflacionario y un objetivo de producción. Y que se generaba inflación sistemáticamente siempre y cuando que el Banco Central, la autoridad monetaria, perseguía un objetivo de producción mayor. Por lo tanto, si se disminuye el peso o la ponderación o la importancia de este objetivo de producción, se puede concentrar todos los esfuerzos en lograr el objetivo de la inflación. Por lo tanto, importaría más lograr una inflación baja que lograr un nivel de producto más elevado. Por lo tanto, cambiaría las prioridades de la autoridad monetaria hacia orientarse específicamente en la inflación. Pero hay una pérdida. Si se da el énfasis con respecto a la inflación, se pierde efectividad a la hora de estabilizar el producto cuando sea necesario, en caso de que existan shocks, por ejemplo, choques de oferta. Entonces se refuerza la idea que el sesgo inflacionario, el sesgo de generar inflación positiva y por largos periodos de tiempo, se evita con un banco central independiente, de tal forma que se establezca un objetivo de control de la inflación. Es decir, se establezca una meta de inflación con un horizonte de planeación largo. Es decir, un objetivo, podríamos denominarle permanente. Por ejemplo, a finales del año 2003, en México, se estableció que el objetivo permanente y de largo plazo para la inflación sería del 3%. Por lo tanto, a partir del año 2004 se persigue un objetivo inflacionario del 3% con una variación hacia arriba y hacia abajo de 1%. Quiere decir que se tolera una inflación máximo de 4% y mínima de 2%. El objetivo desde aquel entonces no ha cambiado y permanece como un objetivo de planeación largo, dando a entender que el Banco de México es un banco central independiente. Pero también pueden existir
metas de inflación flexibles, con un horizonte tal vez de planeación un tanto más corto, teniendo en cuenta que se esperará que las variables económicas evolucionen, es decir, que puede ser que algunos cambios que pueda haber tanto en inflación puedan ser absorbidos o no por algunos choques de oferta. Y ante esa situación, si una inflación elevada no es absorbida, se tomará las medidas para disminuir la inflación, de tal forma que el objetivo inflacionario sería flexible en el mediano plazo. Pero, ¿qué entendemos por credibilidad? La credibilidad es la probabilidad de que el Banco Central o la autoridad monetaria está comprometido con la meta que ha anunciado. Es decir, que conforme la autoridad monetaria va logrando que la inflación se acerque o caiga dentro del margen anunciado, se logrará credibilidad. Pero también a la credibilidad se la entenderá como la probabilidad de que la autoridad monetaria o el Banco Central es competente. Es decir, que ante un anuncio de un objetivo inflacionario, el Banco Central hará todo lo posible y actuará de forma competente para lograr el objetivo inflacionario. Porque puede ser que un banco central, una autoridad monetaria, anuncie un objetivo, haga todo lo posible, todo lo que está a su alcance, pero no logre controlar la inflación. Por lo tanto, será una autoridad monetaria no competente. ¿Y cómo es que se descubre que una autoridad monetaria o un banco central es competente o no? Es en función a la inflación que produce. Si la autoridad monetaria anuncia una inflación baja y logra una inflación baja, efectivamente es una autoridad monetaria o un banco central competente. Conforme la probabilidad de que el Banco Central está comprometido con la meta aumenta, o la probabilidad de que la autoridad monetaria es competente, se va construyendo una reputación. Se va construyendo la reputación y por lo tanto los anuncios que va haciendo la autoridad monetaria con respecto a, a la inflación van a tener la característica de creíbles y por lo tanto los agentes económicos lo incorporarán a su formación de expectativas de inflación y por lo tanto se podría aseverar que las expectativas estarán atadas. Es decir, que en este caso la autoridad monetaria será responsable de influir a que las expectativas de inflación sean bajas. Hay otro aspecto que también contribuye a que se generen algunos sesgos inflacionarios y ese aspecto es el ciclo político. El ciclo político, es decir, cuando existen cambios en el gobierno, en los gobiernos de turno, afecta a las preferencias de inflación y producción. En el texto de José de Gregorio se pone un ejemplo en el caso del gobierno de Estados Unidos, donde se dice que los demócratas tienen un sesgo inflacionario, puesto que les interesa un nivel de producción mayor y por lo tanto están dispuestos a sacrificar inflación para obtener una producción mayor. Y el caso de los republicanos que están muy preocupados por la inflación y por lo tanto la importancia que se le da al control de la inflación es mayor. Por lo tanto, aquí se muestra que en términos de ciencia política, que hay una interacción de la política como tal, es decir, de la pugna de poderes en un país, y la política económica, es decir, que la pugna de poderes afectará a las decisiones de política económica, de tal forma que habrá algunos gobiernos que son más adeptos a generar inflación que otros.
Esto generará fluctuaciones tanto en los precios, en la inflación, como en la producción. Y uno de los objetivos de la política económica es precisamente disminuir estas fluctuaciones. Es decir, que los cambios en la actividad económica, ya sea por precios o por producción, sean lo menor posibles. Así se evitará que se genere un sesgo inflacionario muy elevado o una recesión muy pronunciada. ¿Cómo se puede hacer para que la autoridad monetaria sea menos influenciable con respecto al ciclo político? La respuesta es con bancos centrales independientes. Cuando el Banco Central es independiente, es ajeno a el cambio de poderes, es ajeno al gobierno de turno y por lo tanto seguirá sus objetivos, seguirá la meta de inflación que tiene planeada sin considerar si está perjudicando o está favoreciendo al gobierno de turno. Entonces, la independencia implicará que no existe una relación sistemática con el gobierno de turno, de tal forma que la independencia se manifestará en tres aspectos fundamentales, son instrumentos de política monetaria, es decir, los elementos con los cuales influye, influye en alterar la inflación, los objetivos con respecto a la libertad que se tiene de establecer la meta de inflación y también de presupuesto, con respecto a generar los ingresos necesarios para funcionar. Si un banco central cumple con estas características de que elige libremente cómo funciona la política monetaria, es decir, elige los instrumentos, elige los objetivos de inflación y tiene libertad presupuestaria, se puede decir que es un banco central independiente. Una característica que ha ido aumentando o ha ido mejorando en los últimos años, en las últimas décadas, es que los bancos centrales independientes tienden a ser más transparentes. Quiere decir que anuncian los instrumentos de política que utilizan, anuncian los objetivos que se plantean eh, de forma pública. Es decir, que generan, por ejemplo, los bancos centrales informes anuales, que generan informes de política monetaria, informes de inflación, de tal forma que esa información es totalmente pública y de acceso para todos los agentes económicos y se tiene en claro todo lo que está haciendo la autoridad monetaria con respecto a política monetaria. De esta forma, se hace público los objetivos de mediano y de largo plazo y por lo tanto se evitan las sorpresas inflacionarias. Las sorpresas inflacionarias tienen que ver con cambios en la política monetaria de la autoridad monetaria para, por ejemplo, generar ingresos extraordinarios por señoreaje. Los ingresos extraordinarios por señoreaje servirán para financiar al sector público y para generar ingresos reales a partir de la emisión de dinero. Pero esto implicará que existe una relación sistemática entre política monetaria y gobierno de turno. Y con un banco central independiente eso no es así. Y para culminar esta sección, se dice que la independencia en general, es decir, la evidencia empírica estará mostrando que los bancos centrales que son más independientes o que son independientes tienden a generar menor inflación. Es decir, que hay mejores resultados con respecto a la inflación con bancos centrales independientes. ¿Y qué pasa cuando se genera menor inflación? Se ha dejado una lectura con respecto a la influencia de la inflación y el crecimiento económico. Resulta que los países que registran una inflación baja y estable logran tener un mejor desempeño en términos de crecimiento económico, es decir,
tienden a que las medidas orientadas a aumentar la producción tengan un mejor resultado que en un entorno inflacionario. Por lo tanto, la independencia del Banco Central, al mismo tiempo de producir menor inflación, genera mejores condiciones para que el aumento de la producción logre mejores resultados. Y al mismo tiempo, este aumento de la producción sea estable, es decir, que no haya cambios inesperados en forma de ciclos pronunciados, es decir, recesiones pronunciadas. De esta forma, se tiene un marco institucional por el cual la política monetaria opera en los países. Ese marco institucional va a venir dado por un marco de metas de inflación, es decir, que la autoridad monetaria fija un objetivo de inflación, el cual es cumplido mediante una característica de que el Banco Central debe ser independiente a la hora de elegir cómo controla la inflación y a la hora de elegir el objetivo de inflación. Estas son características de la banca central moderna, elementos que son tema de discusión y de investigación, y los cuales se incorporan, por ejemplo, en el nuevo consenso macroeconómico, en los modelos nuevo keynesianos, en los cuales se incorpora un marco, como por ejemplo de las tres ecuaciones, en donde la ecuación de la producción viene dada por la curva IS, la curva de Phillips y una regla monetaria que viene dada como por ejemplo por la regla de Taylor. Recordemos que la regla de Taylor son cambios en la tasa de interés que responden a las desviaciones de la inflación con respecto a la inflación objetivo y las desviaciones de la producción con respecto a la producción de pleno empleo. Estos temas se discuten dentro de este marco y constituyen una poderosa herramienta de política económica, puesto que no todos los países actualmente cuentan con metas de inflación y algunos países están orientados a lograr metas de inflación. La investigación en las regiones, en América Latina, ha logrado mostrar que los países que cuentan con metas de inflación, dentro de los cuales está México, logran tener mejores resultados en términos de controlar la inflación que aquellos países que no tienen implementado esta estrategia de política monetaria. Al mismo tiempo, cabe hacer mención que la independencia no es todo, es decir, que se debe cumplir algunas condiciones complementarias, como por ejemplo que el tipo de cambio debe ser flexible. Algunos países latinoamericanos que no tienen tipo de cambio flexible no pueden implementar metas de inflación precisamente por contar con este tipo de cambio fijo. Otra cuestión que también debe considerarse es que en un esquema de metas de inflación, la política monetaria debe ser líder. Es decir, que el principal instrumento de estabilización de la actividad económica a corto plazo debe ser la política monetaria. Una vez que se cumplen estas condiciones, se puede ejecutar la estrategia de política monetaria de metas de inflación y se cambia, tal como habíamos visto, el control de la cantidad de dinero por el control de la liquidez a partir del instrumento tasa de interés. En metas de inflación, la tasa de interés es el principal instrumento de política monetaria. Dada esta discusión, es que se concluye con el curso de teoría y política monetaria y se espera una última sesión en Zoom y el examen final. Eso es todo, que estén muy bien, hasta luego.